Jóvenes de octavo grado, sean muy bienvenidos nuevamente a un contenido siempre de la unidad 4, con la cual pues les comento que terminamos lo que es dicha unidad. El contenido que este día nos toca desarrollar se llama uso de alcohol y drogas al conducir, relacionados con los indicadores 4.18 y 4.19. El indicador 4.18 nos dice: comenta y divulga responsablemente la base legal sobre la conducción temeraria, previniendo conductas tipificadas como temerarias en su entorno cercano. Luego, por consiguiente, el indicador de logro 4.19 nos dice: ilustra y expone con interés las consecuencias legales al provocar un accidente de tránsito. Entonces, por consiguiente, vamos a desarrollar cuál es la base legal para aquellas personas que conducen de forma temeraria. Y por supuesto también cuáles son las consecuencias si se quebranta dicha base legal, es decir, los artículos que regulan este tipo de conductas. Por lo tanto, jóvenes, empecemos. Los accidentes de tránsito. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto ese tipo de escenas? Y si me pongo a preguntarles a cada uno de ustedes, pues muchos me dirán más de una vez. Los accidentes de tránsito, exactamente, es aquel que ocurre en las carreteras, en las que participan uno o más vehículos en marcha y en el cual resultan heridos o muertos los conductores, pasajeros, muchas veces peatones, o hay daños a la propiedad, es decir, a los vehículos, como en este caso, donde el conductor no resultó lesionado, pero sí serios daños materiales en su vehículo. Por lo tanto, déjenme decirles que cuando hablamos de accidentes de tránsito, pues debemos también aclarar que hay varios tipos de accidente de tránsito. Por ejemplo, existen diferentes tipos de accidente en la cual estos se subdividen en accidentes de tipo simple, múltiples o atropellos. Vamos a definir el primero, simples. ¿Cuáles van a ser simples? Son aquellos percances en los cuales interviene un vehículo. Ejemplo de ello, cuando un vehículo es volcado o es incendiado o muchas veces es impactado contra un árbol fijo o objeto fijo. Puede ser un poste o puede ser un muro. Entonces, en estos casos son accidentes simples porque realmente el vehículo, ¿verdad?, interviene por sí solo y no hay otra parte que interfiere en dicho accidente. Cuando son múltiples, en ellos, pues déjenme comentarles que participa un vehículo o un peatón o dos autos. En este caso son accidentes múltiples, cuando hay un atropellado, ¿verdad? Cuando muchas veces pues hay otro vehículo que participa en dicho accidente. Entonces, o dos vehículos. Por esa razón se le conoce como accidentes múltiples. También déjenme comentarles que cuando hay atropellados es el encuentro que se da entre un vehículo y un peatón. ¿Por qué razón? Porque muchas veces puede ser atropellos no solamente cuando el individuo, es decir, cuando el ser humano es atropellado por un automotor, sino que también cuando los animales son atropellados. Entonces, ya pues en la nueva ley de tránsito ya se configura este tipo de accidente, es decir, que no podemos atropellar a los animales, los conductores. Ellos también tienen derecho
y por lo tanto este tipo de accidentes ya están tipificados en la ley de tránsito e inclusive déjenme comentarles que también hay señalizaciones cuando realmente se le advierte al conductor precaución, venados, ganados, etcétera, ¿verdad? Se encuentran pues en el trayecto, ¿verdad? Entonces, todos ellos jóvenes son exactamente los tipos de accidente de tránsito. A esto le vamos a llamar accidentes de tránsito exactamente. Ok, y obviamente cuando hablamos también de accidentes de tránsito, hay causas, hay causantes que originan dichos accidentes de tránsito. Y realmente las causantes muchas veces por las cuales se dan los accidentes de tránsito, eh, muchas veces es por conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas. Por esa razón exactamente es que se dan los accidentes de tránsito. Entonces, para estar en perfectas condiciones de conducir, se debe evitar tomar bebidas alcohólicas o consumir drogas. Lamentablemente, la experiencia ha demostrado que esta advertencia muchas veces es irrespetada por algunos conductores. El alcohol, por lo tanto, es un factor determinante de accidentes mortales, ya que un simple estado alcohólico puede generar perturbación y volver peligroso al conductor. El llamado bebedor social representa eh, el problema mayor. Es decir, el bebedor social es aquella persona que dice que solamente se va a tomar una, dos o tres, ¿verdad? Se le llama bebedor social. Pero muchas veces es el causante de la mayor parte de accidentes de tránsito, ya que tiene la idea equivocada de que una copa o una cerveza no deteriorarán su capacidad en el manejo. Si alguien ha bebido, debe conocer sus propios límites y considerar los riesgos, es decir, debe ser consciente que no está en la condición y en la capacidad de manejar un auto. Lo mismo sucede con las drogas, que afectan la capacidad de reacción e imposibilitan al conductor desenvolverse con normalidad en una carretera. Manejar bajo los efectos de las drogas conlleva un alto grado de riesgo. Entonces, esto lamentablemente son los principales problemas, ¿verdad? Es decir, conducir bajo los efectos del alcohol. Ahora bien, algo muy importante también a resaltar en este contenido es que muchas veces no, se utiliza, bueno, mejor dicho, se utiliza la mayor parte el término conducción temeraria. Si ustedes alguna vez, jóvenes, han escuchado este término, déjenme decirles que según el artículo 147, literal E del Código Procesal Penal, para que se configure el delito de conducción temeraria de un vehículo motor, deben cumplirse todos los elementos del tipo, los cuales son conducción temeraria de un vehículo. ¿Qué significa el hecho de transgredir las normas de seguridad vial y que se ponga en peligro en concreto la vida o la integridad física de las personas? ¿Qué significa esto? Que se le llama conducción temeraria cuando no solamente la persona conduzca bajo los efectos del alcohol, sino que también cuando dicha persona pone en peligro o en riesgo la vida física, ya sea de los pasajeros o peatones, ¿verdad? Es decir, o de otras personas terceras dentro de, en el caso pues que se condujeran en otro vehículo. Entonces, a eso se le llama conducción temeraria. Por lo tanto, eso nos quiere dar a entender entonces que se debe de manejar a la defensiva. ¿Y qué significa manejar a la defensiva? Respetar las señales de tránsito. Eso significa. ¿Qué significa manejar a la defensiva? También significa
respetar exactamente los límites, estar siendo una persona plena en cuanto a lo que es la conciencia de agarrar el volante en el caso de un, ¿verdad? De un automotor. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del término manejar a la defensiva. Y conducción temeraria, ya decíamos que el artículo 147, literal E del Código Procesal Penal, nos aclara, ¿verdad? Que es cuando se expone en peligro concreto la vida o integridad física de las personas. Muy bien. ¿Por qué les hablaba esto? Pues veamos el siguiente contenido. Legislación sobre la conducción temeraria. Este es exactamente la legislación que nosotros tenemos exactamente en nuestro país. Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, señalización vial, reglamento de transporte terrestre de carga. ¿Qué les quiero mostrar con esta imagen? Pues lo que les quiero comentar es que toda persona que desea obtener por primera vez su licencia de conducir debe de estudiar exactamente estas leyes. ¿Por qué? Porque se somete a un examen donde se le pregunta exactamente cada uno de los artículos que contemplan dichas leyes. Por lo tanto, debe ser una persona que se debe de preparar conscientemente. Más sin embargo, como ya les comentaba anteriormente, todos los conductores aprobados, ¿verdad? Para, valga la redundancia, para conducir un vehículo de motor, estudiaron estas leyes, pero siempre se convierten en conductores temerarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que al caso no será suficiente estas legislaciones para regular lo que son los accidentes de tránsito, porque déjenme decirles que el artículo 102 expresa, expresa a propósito de las obligaciones del conductor, expresa lo siguiente: todo conductor de vehículos automotores está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta además sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de las vías del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación en general. Entonces, el mismo artículo 102 le advierte al conductor que al momento de subirse a su vehículo debe de revisar exactamente que el vehículo esté en perfectas condiciones, debe de revisar exactamente e inclusive tener en cuenta las condiciones meteorológicas ambientales, ¿verdad? Entonces, el artículo 102 de dicha ley es muy específico en cuanto a eso. Por lo tanto, con el fin, ¿verdad?, de garantizar la seguridad del conductor y del peatón y del pasajero, se creó esta ley exactamente que regula todo exactamente los delitos, ¿verdad?, que se pueden generar si no se respeta lo establecido. Rápidamente vamos a hablar un poco del artículo 82, del artículo 96 y 177 de dicha ley. Por ejemplo, el artículo 82 nos dice: los vehículos de transporte colectivo urbano deberán poseer un dispositivo de regulación que permitirá que el vehículo no exceda de velocidad de 60 kilómetros por hora. Esto aplica en este caso de este artículo al transporte, ¿verdad? Al transporte urbano, decía al transporte colectivo, exactamente, que deben tener ese límite donde ellos no pueden sobrepasar los 60 kilómetros por hora. El artículo 96 nos habla sobre los derechos, sobre los peatones, en el cual pues nos hace saber dicho artículo que los peatones están obligados también a transitar en las zonas urbanas, solo, pero siempre y cuando lo hagan por las aceras. Esta es una problemática que muchas veces el peatón en ocasiones es el causante de un accidente, y esto se da cuando el peatón no respeta también las normas de tránsito, cuando el peatón se desplaza en la calle y no en la acera, ¿verdad? Entonces el artículo 96 de dicha ley regula exactamente ese tipo de situaciones. Por esa razón, cuando suelen suceder accidentes de tránsito, muchas veces el conductor no debe de huir, debe de quedarse en la escena
para poder aclarar realmente las culpabilidades en dicho accidente. Entonces, también a la hora de cruzar las vías en las esquinas por las zonas de seguridad, en los lugares que haya pasos peatonales a nivel o a desnivel deberán transitar por estos. Muchas veces también es otra problemática que los peatones no respetan y se cruzan las calles exactamente donde no está permitido. Entonces vuelvo y recalco, el peatón a veces es el causante de dichos accidentes. Y luego comentarles que también el artículo 177 nos dice que a todo conductor que huyere del lugar del accidente se aplicará la sanción respectiva de conformidad con este reglamento. Si el motorista no huyere, no presenta muestras de haber ingerido bebidas embriagantes o estupefacientes y se presentare voluntariamente a dar aviso de lo ocurrido a la Policía Nacional Civil o a las autoridades más inmediatas y auxiliarse a las víctimas conduciéndolas al hospital o clínica, esas circunstancias deberán tomarse en cuenta como atenuantes. ¿Qué significa esto? Es lo que les comentaba. El conductor no debe de huir de la escena, debe de esperar a que llegue las autoridades. En este caso le corresponde a la policía de tránsito llegar y aclarar lo sucedido, buscar exactamente, recabar los testimonios, las pruebas para saber quién fue el culpable de dicho accidente. Entonces, esto es lo recomendable, porque si la persona huyere, entonces ahí lamentablemente se aplica una, o sea, es decir, cuando la persona huye, está dando a entender que él fue el responsable de dicho percance. Luego pasamos al término seguridad vial. La seguridad vial y su eficacia o su eficiencia están dadas por la participación armónica de los elementos fundamentales. Elementos fundamentales de tránsito, como los elementos que les estoy mostrando en esta presentación. Las señales de tránsito, lo correcto que una persona, un ciclista, usar sus cascos y obviamente transitar en su espacio pertinente, los motociclistas igual, el peatón también, es decir, si todos esos elementos se mantienen de manera armónica, podemos hacer uso del concepto seguridad vial, porque exactamente estos son los elementos fundamentales de tránsito que los usuarios, los vehículos y las carreteras, que en términos generales deben aportar condiciones que se ajusten a la participación en el sistema. De allí que deben reunir, ¿verdad?, unas características como por ejemplo los vehículos deben cumplir con las normas técnicas y legales pertinentes, encontrándose en un buen estado de funcionamiento. Las carreteras también deben estar en un buen estado de conservación y correcta señalización de conformidad a la demanda que deben satisfacer. Y por supuesto, los usuarios, los conductores, peatones y pasajeros deben tener un conocimiento claro de las disposiciones legales locales que rigen el tránsito y observarlas plenamente. ¿Qué significa eso? Que los conductores en forma especial deben tener los conocimientos de educación y habilidades, capacidades y destrezas que aporten acciones seguras en sus conductas. Entonces, eso es lo correcto, eso es lo que se debe de hacer. Si nosotros practicamos este tipo de comportamientos, podemos hablar entonces que tenemos seguridad vial. Pero si yo no practico como elemento dentro de la seguridad vial, no practico esto, entonces lamentablemente no podemos hablar del concepto de seguridad vial. Entonces la invitación está para cada uno de ustedes para que realmente sigamos estos consejos de seguridad vial, que realmente los pongamos en práctica. Luego pasamos al apartado de MUSI. En MUSI el contenido se llama vulneración a los derechos de participación en el centro educativo y la comunidad.
relacionados con el indicador 4.1. Identifica y rechaza las situaciones en las que se vulneran los derechos de participación en el centro escolar y la comunidad. Cuando el contenido nos habla sobre los derechos de participación en el centro educativo, nos quiere dar a entender que todos tenemos derechos a la participación escolar y a la participación dentro de nuestras comunidades donde residimos. Por lo tanto, nadie, ni nadie nos puede vulnerar o violentar dichos derechos de participación. Por lo tanto, la participación comunitaria es elemental para que cada uno de los jóvenes se integren a dicha comunidad. Como por ejemplo en este caso, que podemos observar que las jovencitas están integradas en una campaña de arbolización dentro de su comunidad. Entonces, a eso le llamamos participación comunitaria, el hecho de integrarse a los proyectos, que tiene que ver mucho también con la inclusión social, es decir, incluirnos y al contrario, que no seamos excluidos de esos derechos de participación comunitaria. También hacerles saber que así como está la participación comunitaria, también como jóvenes tenemos derecho, ¿verdad? Ustedes principalmente tienen derecho a la participación escolar. Este es un claro ejemplo donde están los padres de familia y también están los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que también los padres de familia muchas veces también forman una parte fundamental dentro de la participación escolar, porque son ellos prácticamente el motor que rige prácticamente los ejes de participación junto con los hijos. Acá en este caso podemos ver la directiva de padres de familia que se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Para tomar como acuerdos comunes. Cuando participamos en la directiva del grado, eso también es participación escolar. Cuando formamos un partido político y realizamos las elecciones estudiantiles, también es participación escolar. Entonces, tanto lo que es la participación comunitaria como la participación escolar nos conllevan realmente a tener el derecho de hacer exactamente, de sentirse, mejor dicho, parte dentro de un proyecto de la comunidad y por supuesto de proyectos escolares. Dentro de los centros escolares, durante el año se realizan muchos proyectos, campañas de arbolización, campañas de deforestación, campañas de limpieza, están las campañas de alfabetización, muchas veces también se hacen lo que son juegos intercolegiales. Entonces, todo eso realmente también conlleva lo que es participación escolar. Todo exactamente es involucrarse a las actividades dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro del instituto. Entonces, a eso exactamente se le llama participación escolar cuando los jóvenes se integran a cada uno de los proyectos que se deben ejecutar dentro de los centros de estudio. Entonces, espero que de esa forma les haya quedado bien claro lo que es el contenido de sociales y el contenido de MUSI. Fue un gusto poderles haber compartido ese contenido y por supuesto nos vemos hasta la próxima. Feliz semana.